social, emitiendo normativas. También fiscaliza a los organismos encargados de administrar estas medidas. Es responsable de difundir información importante sobre seguridad social y de resolver reclamos en materias específicas a través de nuestro sitio web. Además, es quien administra y controla algunos importantes fondos nacionales y beneficios sociales. Y por último, es un espacio de escucha y atención ciudadana. En la Suceso, lo más importante son las personas, sus derechos y su participación. Por eso nos hacemos presentes a lo largo de todo el país, promoviendo equidad, cercanía, transparencia y fomentando el diálogo. Contamos con Mi Portal, un espacio creado para entregarle a las personas toda la información disponible vinculada a la seguridad social por medio de su clave única. Esta y más información la encuentras en www.suceso.cl. Superintendencia de Seguridad Social, desde 1927. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo de capacitaciones. Hoy estamos con la primera capacitación de 2024 e inauguramos esta capacitación con Carla Sea. Ella es profesional de la Unidad de Prevención y Vigilancia de la Intendencia de Seguridad Social de nuestra superintendencia. Muy bienvenida, Carla. Muchas gracias por hacerte este espacio para entregar esta capacitación. En esta ocasión, echándole una miradita a las inscripciones, tenemos bastantes personas que están por primera vez con nosotros y nosotras. Le damos la más cordial bienvenida y le contamos que mañana viernes, yo les envío la PPT que va a utilizar hoy día Carla y el link de la grabación para que ustedes puedan ver nuevamente cuantas veces quieran esta capacitación. También cualquier otra cosa que surja, algún link importante que Carla mencione, que sea bueno visitar, también yo se los voy a enviar mañana, para que ustedes así tengan toda la atención centrada en la exposición de Carla y no estén preocupados por si tomarle fotos o tomar apuntes, porque todo les va a llegar el día de mañana. También les cuento que este es un webinar, por lo tanto, solo tenemos posibilidad de que ustedes nos anoten las preguntas que les vayan surgiendo en la parte diseñada para las preguntas y respuestas. Ahí en la partecita de abajo, ustedes ven unos globitos que dicen preguntas y respuestas, y ahí ustedes hacen las preguntas, porque como somos muchas personas, ya estamos llegando a las 400 personas conectadas, entonces si lo hacen en el chat, rápidamente esas preguntas desaparecen por todo lo que se va escribiendo posteriormente. En cambio, en el espacio de las preguntas y respuestas es mucho más fácil verlas. Así que no me levanten la manito porque no tengo ninguna opción de darles la palabra. Con todo esto que les he mencionado, le dejo el micrófono y la pantalla a Carla. Bienvenida, Carla, y muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Muy buenas tardes a todos y a todas. A mí se me hace como un recuerdo que hace un año estábamos haciendo el primer webinar del CEAL más o menos en esta fecha. Así que ya cumplimos un año con este instrumento, con esta nueva instrumento de medición. Así que no los voy a entretener tampoco con un discurso tan largo. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí? Me dice si se ve. Vamos a ir pantalla completa. Yo veo bien, ¿usted ve bien? Falta la... Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Estamos súper entonces.
Bienvenidos a todos los que se han ido integrando. Les estaba comentando, esta presentación en algún momento decía nuevo cuestionario de evaluación de ambiente laboral y salud mental. Hoy día ya no hablamos de un cuestionario nuevo, hoy día ya hablamos de un instrumento que está establecido, que durante el año 2023 fue su primer año, un cuestionario nuevo que vino a sustituir el ISTAS, pero ya estamos en otro proceso, en un proceso de aprendizaje, de conocer la metodología del CALSM, de integrarla también con el protocolo que lo norma, que es el de vigilancia de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud. Pero tenemos que partir siempre de estas presentaciones hablando de salud mental. ¿Por qué hablamos siempre de salud mental y qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando decimos salud mental? Lamentablemente hasta el día de hoy, y es algo que hemos trabajado intensamente en cambiar, es que cuando hablamos de la salud mental es que hablamos de algo malo. Decimos, yo estoy enfermo, vino la pandemia de salud mental, está toda la gente con alguna licencia, con alguna afección, con algún trastorno. Y a veces decimos, por ejemplo, que hay poco presupuesto en las entidades empleadoras, hay poco acceso a psicólogos y psiquiatras, que es de alto costo, hay pocos profesionales. También se habla de que hay tantas licencias médicas por condiciones de salud mental. Y las licencias médicas, la mayoría de las licencias médicas que existen, son de algún trastorno mental. Pero no solo hablamos de salud, sino que hablamos de condiciones, de cómo me siento en mi entorno. Pero no necesariamente, cuando yo me refiero a salud mental, voy a estar hablando de algo malo, ni tampoco me voy a estar centrando en el 100% de los casos en la enfermedad o en los trastornos que puedan ocurrir cuando tengo debilitada esta área. También acá hay un ejercicio que si alguno se ha conectado antes a estos webinars pueden reconocer y nosotros le preguntamos hoy día, tenemos el boom de la inteligencia artificial, hoy día ya todo funciona hacia allá y le preguntamos al famoso chat GPT, que entiende también por salud mental. ¿Ya? Ahí podemos ir viendo que hablamos de salud mental, hablamos de trastornos, hablamos de cómo lo voy a tratar. También hablamos de autoestima y confianza. Lamentablemente seguimos y le preguntamos hasta el chat GPT y también tiene la misma percepción. De terapia y medicamento nos estamos refiriendo. Aquí hay algo que quiero que tengan claro y que lo recuerden. Hablamos también de autocuidado y ejercicio físico, de un buen dormir y nutrición, el poder manejar el estrés diario, de todas las cosas que implican manejar la vida. También hablamos de personalidad y comportamiento de cada uno de nosotros. Y si ya enfermamos, hablamos de enfermedades, de trastornos psíquicos también. Claramente para la OIT también dijeron, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo definimos esto? Perdón, la OMS, ¿cómo lo definimos? Y la salud mental es un estado de bienestar en que yo, persona, yo, Carla, por ejemplo, puedo hacerle frente al estrés normal de la vida y puedo enfrentarlo dependiendo y fortalecer mis capacidades, puedo trabajar adecuadamente, puedo enfrentarme a mi comunidad donde yo vivo, con quien me relaciono de forma positiva. Entonces, no estamos hablando siempre de algo negativo, sino que estamos hablando de cómo yo, persona, puedo enfrentar, qué herramientas tengo para enfrentarme a todas estas condiciones que rodean la vida. Obviamente, cuando estábamos en pandemia, nadie podía decir que estaba tan bien, estábamos todos sometidos bajo un estrés enorme de encerrarnos, de miedo a que nos diera esta enfermedad que era desconocida, no había cura, entonces, lógicamente, se vio afectada. Entonces, si yo tengo que hacerle frente a mi estrés normal de la vida y parte de mi vida es el trabajo, claramente va a ser un condicionante social como yo me desempeño en mi trabajo. De si soy hombre, soy mujer, si soy un profesional, soy técnico, si tengo otro tipo de profesión, si no me puedo desempeñar en lo que yo estudié, temas de violencia, discriminación, migración, todo esto afecta porque es el entorno en el que yo me desenvuelvo. Un segundo, Oye, ¿cómo estás? un segundo. ¿Estás de reunión? Oye, yo
Disculpe. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales en el trabajo, quiero que seamos conscientes también, porque el cuestionario mide factores de riesgo psicosocial. Son aspectos del diseño y la gestión del trabajo y su contexto social y la organización que tienen el potencial de provocar malestar o daño. ¿Qué quiere decir? Juntando con lo que hablamos anteriormente, dijimos, todas estas condiciones de la vida, todos estos factores, estrés, condiciones ambientales, educación, si no los gestiono bien y en mi trabajo no los tengo apropiadamente diseñados, claramente van a afectar mi bienestar y mi salud mental. Suelen asociarse al estrés en el trabajo, que el estrés es una reacción fisiológica a todas estas condiciones. Cuando yo no las puedo enfrentar, entro en estrés, tengo malestar. Y también se asocian a la violencia y al acoso en el trabajo. Pero una buena gestión de estos riesgos psicosociales puede ser una fuente de bienestar, porque todas estas condiciones del entorno laboral, si las tengo bien controladas, bien diseñadas, en un estado, voy a tener unos factores protectores hacia mi salud mental, donde voy a poder sentirme bien en mi lugar de trabajo, contento, cómodo. En suma, todo lo que les dije anteriormente, estos factores van a poder ser negativos o positivos dependiendo de cómo sean gestionados, del diseño de la gestión de las entidades empleadoras, de cómo toman todas estas condiciones ambientales y nos proporcionan un lugar de trabajo seguro y saludable. Y ayúdeme porque no, ahí la puede cambiar. Entonces, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, tenemos los factores de riesgo. Yo también quiero que entiendan que este es un factor de riesgo como todos los otros factores de riesgo que existen en los lugares de trabajo. Los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Es un factor de riesgo más. Pero los factores de riesgo psicosociales tienen relación con la organización del lugar de trabajo y con las relaciones personales que yo también establezco en mi entidad empleadora. Cuando hablamos de organización del trabajo, nos vemos enfrentados a distintos ítems que son las exigencias del trabajo, cantidad, ritmo, habilidad, que muchas veces no podemos controlar. También la autonomía de cómo yo puedo hacer mis labores, control del ritmo, de la carga, del método, del aprendizaje. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con las relaciones personales en el trabajo. Calidad, apoyo, el reconocimiento del rol, el reconocimiento a mi esfuerzo, también es un factor. Carlita, Dígame. mira, estamos con la lámina que dice los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son aspectos Ya, del diseño. Esa es la que estamos viendo. ya, dame un Me parece segundo. que tú has avanzado más que Sí, eso. parece que yo avancé. A ver, veamos. Denme un segundo. ¿Ahí la ven o no? Ahí estamos en factores de riesgo donde están las Aquí flechitas. voy. Aquí vamos. Perfecto. Ya, se había Síndrome de pausado. estrés, ahí. Muchas gracias por la intervención. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, insisto, en las exigencias, cantidad de ritmos, habilidades, la autonomía del trabajo, y después tenemos todo lo que tiene que ver con las relaciones personales en el trabajo, que tiene que ver con la calidad de liderazgo, apoyo social, reconocimiento al esfuerzo, hostilidad, acoso y violencia. Claramente, cuando yo no tengo bien gestionado, sobre todo temas de acoso, violencia, no he instaurado una política donde se normalizan situaciones de acoso, voy a estar en un lugar donde va a afectar mi salud y mi bienestar mental. Todo esto, insisto, no lo puedo gestionar bien, está como un factor negativo, me va a provocar un malestar porque yo voy a tener que enfrentarme a esto. ¿Y qué va a producir? Un síndrome de estrés. Este estrés me va a producir un malestar emocional, físico, no voy a querer levantarme claramente, puedo tener un trastorno. Cuando ya hablamos de trastorno, hablamos de que existe una enfermedad profesional. Vamos a hacer un poquito de historia de todo lo que se ha trabajado y en el punto hoy día que estamos en la temática de riesgos psicosociales en el trabajo, donde hubo una primera validación del instrumento ISTAS 21 el año 2008. O sea, hemos avanzado, pero a pasos agigantados en la materia en el país. En el 2010 hubo un primer seminario
de riesgos psicosociales en Chile. 4:15. Luego, el MinSal, en 2013, oficializó el primer protocolo de riesgos psicosociales en el trabajo y estableció la obligación de medir estos riesgos con el instrumento ISTA 21. Luego, en 2015, hubo un instructivo presidencial de buenas prácticas laborales para poder medir los riesgos psicosociales laborales. En el 2016 ya se publica el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social. En 2017 hay una constitución de Red Latinoamericana de Riesgos Psicosociales. Se actualiza el protocolo de riesgos psicosociales también del MinSal con la herramienta Suceso ISTA 21 y se hace un taller del COPSOC en Santiago de Chile. Luego ya del 2017 vino pandemia, esta validación del cuestionario no empezó en 2022, empezó en 2019. La pandemia claramente retrasó todos los procesos de validaciones y finalmente el 2022 ya estuvo validado. También hubo un proyecto latinoamericano de lineamientos de riesgos psicosociales laborales en la Alianza del Pacífico. El 2023, el 1 de enero del 2023, hay un nuevo protocolo del Ministerio de Salud donde se introduce este cuestionario de evaluación de ambientes laborales como la única herramienta de medición. Se eliminan estas versiones breves y completas donde teníamos una versión de lista breve que hacía solamente un pesquisaje. Ahora tenemos una herramienta que hace un diagnóstico organizacional de riesgos psicosociales. Y finalmente el año pasado tuvimos una campaña a nivel latinoamericano para promover estos buenos tratos laborales. ¿Los riesgos psicosociales se pueden medir? Claro que se pueden medir, se puede hacer de una manera rigurosa, o sea, tenemos un instrumento que es ampliamente validado. Tenemos que preguntarle también a los interesados en esta materia. Las preguntas están agrupadas en un cuestionario. Este es un cuestionario no adaptado, este es un cuestionario chileno. Este es un cuestionario que saca algunas preguntas de las que hubieron en el COPSOC, que estaban en listas 21, pero también agrega otras que son de nuestra realidad. Fue validado a través de todo el país, entonces es un cuestionario bastante probado. Y el cuestionario cumple la función de identificar y medir el riesgo en uno o varios aspectos, las dimensiones que tenemos, estas 12 nuevas dimensiones. Ahí aparecen las imágenes del protocolo del 2022 y el manual del método CALSM que fue actualizado recientemente a una versión 2. Y vamos a hablar un poco, yo sé que no es materia de la superintendencia, pero también para entrar en contexto vamos a hablar un poco del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud. El protocolo hace algunos cambios, modificaciones, donde dice que van a participar en esta medición todas las personas que sean parte del centro de trabajo, incluyendo a las personas de servicios transitorios y de honorarios que tengan dependencias directas con el empleador. Todas las entidades empleadoras que tengan más de 10 trabajadores deben implementar el protocolo, es una obligación. Introduce, como les dije, el instrumento CALSM Suceso y lo define como el único instrumento válido de medición. Establece también una reevaluación siempre, en todo caso, sí o sí, a los 2 años. Con ISTA 21 teníamos la posibilidad de que si existía un centro de trabajo en riesgo bajo, su reevaluación iba a ser a los 4 años. Hoy día todos, riesgos bajos, medios y altos, es cada 2 años. Y hay un cambio bastante importante en el proceso de vigilancia ambiental. ¿Por qué quiero hacer claro este proceso de vigilancia? Anteriormente, cuando habían procesos de vigilancia, sobre todo cuando habían DIEP, que son las declaraciones individuales de enfermedad profesionales de salud mental, se aplicaba el cuestionario Suceso ISTA 21 versión completa y el centro de trabajo, de acuerdo a su nivel de riesgo, podía entrar y seguir en vigilancia o podía salir de esta vigilancia inmediatamente sin hacer mayores acciones. Hoy día, la salud mental, las DIEP, las enfermedades profesionales y el cuestionario caminan por caminos paralelos y no se sale de vigilancia hasta no cumplir con 3 requisitos, que son no tener enfermedades profesionales calificadas como laborales, como valga la redundancia, en el periodo de 2 años, cumplir con todas las prescripciones que haya entregado el organismo administrador, ya sea por la calificación de enfermedad o por estar
en riesgo alto, en riesgo medio tener dimensiones, tener las preguntas de segmentación, alguna de estas dimensiones que están en preguntas de segmentación en riesgo medio o alto, o cuando el centro de trabajo tiene riesgo bajo y tiene alguna dimensión en riesgo medio o alto. Yo sé que es un poco enredado, pero si un centro de trabajo aplica el instrumento y su resultado es riesgo bajo, alguna de estas 12 dimensiones están en riesgo medio o alto, el OA va a tener que prescribir a esas dimensiones en específico. Cuando el resultado es riesgo medio, el OA va a prescribir a las unidades de análisis. Estas unidades que uno segmenta el centro de trabajo en ocupaciones, en departamentos. Si alguna sale en riesgo medio o riesgo alto, el organismo administrador va a tener que prescribir. En riesgo alto entra en vigilancia y el proceso ya es del organismo administrador. Quiero hacer claro esto, que no es lo mismo que el organismo administrador prescriba en algunas dimensiones que la entidad empleadora debe hacerse cargo de sus procesos. La matriz de intervención debe realizarse sí o sí siempre, no es opcional. Y por el otro lado tenemos que cuando tenemos una declaración de enfermedad profesional de salud mental y es laboral, es calificada como laboral, el centro de trabajo va a ingresar a un programa de vigilancia ambiental donde luego va a tener que verificar el cumplimiento de todas y cada una de las medidas que se hayan prescrito. Y ahora entramos en nuestra materia específica del SEAL, donde está la estructura. Hoy día tenemos 88 preguntas, 34 de ellas en una sección demográfica, donde están las preguntas de género, edad, está el cuestionario de salud mental, GHQ-12. Hay datos de teletrabajo, jornadas, contrataciones, varios datos que antes no se recogían. Y por el otro lado ya tenemos las 12 dimensiones de riesgo psicosocial, donde están marcadas las nuevas, el reconocimiento y claridad del rol, inseguridad de las condiciones de trabajo, la dimensión de vulnerabilidad y la dimensión de violencia y acoso laboral. La presentación se las vamos a mandar, entonces yo creo que estas dimensiones las van a poder revisar en detalle y en calma cada una de ellas. Podemos revisar la violencia y acoso, que trata de medir la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas, que es una dimensión nueva. Tenemos una dimensión de vulnerabilidad, que es el temor ante un trato injusto en la institución empleadora o ante represalias por el ejercicio de los derechos. Claramente acá tenemos 12 dimensiones que miden bastantes aspectos, donde vamos a identificar si tenemos o no tenemos riesgos psicosociales, o tenemos factores protectores, estos que conversamos en un principio, estas cosas buenas que tiene mi entidad empleadora, que puedo tomar, las puedo trabajar y puedo lograr tener buenos ambientes laborales. O voy a tener que trabajar, conversar, dialogar acerca de lo que está pasando en mi organización. Vamos a compartir solo algunas preguntas del cuestionario. Todas las preguntas están incorporadas en el manual del método del SEAL-LCM, están descritas, así que las pueden revisar en detalle también. En general, la confianza y justicia organizacional es una dimensión que ve cómo yo me siento hacia la empresa, cómo mis trabajadores tienen esta percepción de que es justo, yo puedo confiar en mi empleador, ¿ya? Esto no solamente hacia arriba, sino que también es lineal, es transversal con mis compañeros de trabajo. Entonces, las preguntas de esta dimensión son, en general, ¿los trabajadores de su organización confían entre sí? ¿Los gerentes o directivos confían en que los trabajadores hacen bien su trabajo? ¿Pueden los trabajadores expresar sus opiniones y sentimientos? ¿Se resuelven los conflictos de manera justa? ¿Se valora a los trabajadores cuando han hecho un buen trabajo? ¿Se distribuye el trabajo de manera justa? Y aquí tenemos respuestas de siempre, a menudo, a veces, rara vez, nunca o casi nunca. También dejamos para que podamos revisar la vulnerabilidad. Como yo me siento indefenso ante mi organización. Se puede también entender como la incapacidad de ejercer derechos o resistir disciplinas que imponen una relación laboral. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Tengo miedo a pedir mejores condiciones en mi trabajo? ¿Me siento indefenso si es que un empleador, mi jefe, me viene y me da una instrucción o me dice algo de mala forma? ¿Me siento indefenso? ¿No siento que lo puedo contar, lo que no me puedo defender? Este miedo que uno tiene a que lo despidan si no está haciendo exactamente lo que le pide. ¿Considera que sus superiores lo tratan de forma discriminatoria e injusta? ¿Nos hacen sentir, yo creo que quizás en algún momento uno se siente fácilmente reemplazable?
Y estas preguntas se contestan con nunca, rara vez, siempre, casi siempre o siempre. Y violencia y acoso. Hoy día tenemos bastantes herramientas en boca que acaba de promulgarse Ley Karim. Tenemos el convenio 190 también, donde esta herramienta, este instrumento puede servir mucho como una herramienta preventiva, donde vamos a poder detectar conductas de violencia y acoso. Tenemos un periodo, 12 meses, en donde las preguntas van a ser: ¿ha estado involucrado en disputas, conflictos? ¿Ha estado expuesto a bromas desagradables? ¿Ha estado expuesto a acoso sexual? ¿Ha estado expuesto en su trabajo a violencia física? ¿Ha estado expuesto a acoso en su lugar de trabajo? ¿Con qué frecuencia se siente intimidado, colocado en ridículo, injustamente criticado frente a otros? Ya en esta lámina tenemos claramente lo que tiene que ver con la metodología participativa del CALSM. No solamente se trata de medir, no solamente se va a tratar de evaluar todos estos riesgos psicosociales laborales, sino que vamos a poder hacer referencia a bastantes partes que van a tener que ver con esta evaluación de riesgos psicosociales. Como primera función específica, vamos a tener la formación del comité de aplicación. El comité de aplicación es un comité paritario con igual cantidad de eh, participantes de la parte empleadora como de los trabajadores, que tiene la base del diálogo social, donde se discutirán todas las acciones que van a completarse en la metodología. Luego viene el proceso de difusión y sensibilización del cuestionario, de todo lo que tiene que ver con esta metodología participativa, que claramente es muy importante porque este es un cuestionario voluntario. Entonces necesitamos promover y necesitamos incentivar a todos los trabajadores que contesten para poder lograr este 60% que necesitamos para poder responder y que sea este cuestionario válido. Todo este proceso es recomendable que se haga en 2 meses. Después tenemos la tercera etapa, que es la aplicación del cuestionario mismo. Todas las entidades empleadoras van a tener un plazo de 30 días para poder contestar. En la parte número 4, que yo creo que es el centro y el corazón de este método, viene el análisis y la presentación de los resultados del cuestionario. Vienen los grupos focales donde vamos a discutir y conversar de todas estas cosas que aparecieron en el cuestionario, todas estas dimensiones, todas estas preguntas que están en riesgo y que tenemos que conversar como organización. Y se van a diseñar las medidas de intervención. Una cosa es las prescripciones que va a entregar y va a otorgar el organismo administrador, como lo definimos anteriormente, y otra cosa es matriz de intervención. Luego de terminado todos estos meses hasta que tenemos nuestro diseño de matriz de intervención, vamos a tener todo el plazo que haya antes de cumplir los 2 años para ejecutar todas estas medidas. Va a tener que ser monitoreada porque tienen que cumplirse. Y a los 2 años de haber terminado este proceso, hay que reevaluar. Así que, lo más importante de esta metodología es que se basa en el diálogo social al interior de la organización. Si no nos sentamos a conversar, si no tenemos esta excusa para comunicarnos y hablar de lo que aparece en los resultados del cuestionario, para ver que quizás tenemos problemas de liderazgo, violencia, me siento vulnerable, no va a servir y no va a funcionar este método. Este método no sirve que lo haga solamente el empleador, tiene que ser participativo. El principal objetivo del diálogo social es la promoción, consenso y ampliación democrática. Pongámonos de acuerdo, conversémonos y pongámonos de acuerdo cuáles son las mejores formas, medidas, para yo poder tener una organización más segura, sana y saludable. Encarna este principio democrático de dar voz y participación a los afectados. O sea, si yo dejo los resultados de este cuestionario guardados en un cajón y espero hasta la próxima aplicación cuando yo tengo un riesgo alto para conversar, no va a funcionar. Desde el día 1 tenemos que evaluar y ver los resultados de cada una de estas dimensiones. Facilita el consenso sobre distintas materias.
sea, estamos hablando de que vamos a conversar de resultados específicos, de resultados que muchas veces son sensibles y son delicados, son dolores que hay dentro de la organización. Y aquí está un poco del proceso que significa esta evaluación. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer esta entidad empleadora si tiene más de 10 trabajadores? Sí, hubo una evaluación. ¿Y cuándo fue la última evaluación? ¿Cuándo me corresponde evaluar? Recordar que como estas evaluaciones son cada 2 años, si yo evalué el 2021, me correspondía evaluar el 2023. Si yo evalué el 2022, me toca evaluar este año. Ese es el primer punto porque voy a tener definidos los plazos y voy a poder incorporarlo a la metodología. Vamos a tener que constituir el comité de aplicación o ratificarlo. ¿Cómo tiene que estar compuesto? De 4 a 10 integrantes. 4 es el mínimo con sus subrogantes. 2 miembros de los empleadores, 2 miembros de los trabajadores. Hay que determinar un responsable del centro de trabajo que va a hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con esta plataforma electrónica del CALSM. Y tenemos que pedir asistencia técnica al organismo administrador. ¿Por qué? Aparte de que es obligación del organismo administrador prestar asistencia técnica en todas las implementaciones de protocolos de vigilancia. El organismo administrador es el encargado de activar la plataforma del CALSM. Si bien hay una opción de poder contestar en papel, que no es la más óptima porque la plataforma no tiene carga masiva, lo único que hace válida la medición es el informe que se entrega en la plataforma una vez concluido el periodo de aplicación y completado el 60% de participación. El comité de aplicación va a tener una importante misión que es definir estas unidades de análisis, cómo yo voy a segmentar, cómo voy a dividir mi centro de trabajo para evaluar. Quiero decir, voy a hacer una sola unidad, voy a pensar, por ejemplo, en las ocupaciones de un centro de trabajo salud, voy a medir doctores, enfermeras, administrativos por separado. Esta segmentación es tan importante porque de aquí van a salir también cómo voy a discutir mis resultados, cómo van a ser individualizados los resultados de cada una de estas ocupaciones o departamentos o unidades. El responsable tiene que saber desde la fecha que se va a aplicar porque hay que enviar un documento al organismo administrador para que de forma posterior el organismo administrador pueda habilitar la plataforma electrónica. El responsable del centro de trabajo va a ser el encargado de tener estas claves de acceso individual que se usan una vez y después quedan caducas, que esto también con el fin de resguardar la confidencialidad y el anonimato del cuestionario. Teniendo las claves, teniendo todas estas fechas súper claras, puedo hacer la campaña de sensibilización para que los trabajadores no tengan miedo a responder. 30 días va a estar abierta la plataforma. Yo no les podría decir qué es lo más efectivo. Hay centros de trabajo que les sirve una campaña muy intensa de 2 semanas y hay otros que quizás vamos a tener que hacer campañas más largas porque necesitamos de alguna manera evitar y quitar el miedo a responder esta encuesta. No hay cómo saber quién respondió qué. Nosotros no tenemos idea quién respondió qué cosa. Se tienen que tener toda la confianza, seguridad de que el cuestionario va a poder ser anónimo. Como les dije, la plataforma va a estar habilitada por 30 días. Una vez que la plataforma ya haya concluido el proceso y tengamos un 60% de participación, se va a poder descargar el informe de resultados. Con esos resultados, viendo cómo quedó cada uno de los departamentos, cada una de estas segmentaciones que hicimos y el resultado global del centro de trabajo, se tienen que hacer los análisis de los resultados en los grupos de discusión. De estos grupos de discusión, el comité de aplicación va a tener que dirigirlos, tomar apuntes, ver qué es lo que está pasando en el centro de trabajo y poder hacer una propuesta de medidas de intervención que van a tener plazos específicos y van a tener que ser verificados. Y finalmente está la reevaluación cada 2 años. Acá tenemos resultados, solamente son imágenes, estos no son centros de trabajo reales, es solo para que vean cómo aparecen los gráficos en el cuestionario. Tenemos un gráfico en riesgo bajo y tenemos un gráfico en riesgo alto. Pero yo quiero que vean una cosa. No quiero que nos quedemos solamente, por ejemplo, en el centro de trabajo A, que tienen 28 trabajadores, donde digo, no, mi carga de trabajo está en riesgo bajo. Si yo tengo mi carga de trabajo en riesgo bajo y mi línea no pasó del 50%, no significa que yo no tengo que discutir. Estamos muy abiertos a conversar porque también estoy viendo que carga de trabajo tiene cerca de un 30% en riesgo medio, que vendría siendo un riesgo no óptimo,
estamos más cerca de lo malo que de lo bueno, y tengo riesgo alto en carga de trabajo cerca del 20%. Si yo sumo, voy a llegar o voy a superar esta línea verde. Entonces, tengo que conversar, tengo que analizar cada una de las dimensiones. Por ejemplo, si yo digo en desarrollo profesional, estoy viendo una línea naranja, un riesgo no óptimo, que pasa el 50%, ¿significa que no lo tengo que conversar? Claro que sí. Así como también no podemos dejar pasar, por ejemplo, si no me equivoco, conflicto de rol, no, está bien, conflicto de rol pasa al 50% en riesgo bajo. ¿Qué significa esto? Que tenemos algún factor protector en nuestra organización que hay que destacar, hay que promover y hay que seguir trabajándolo para mantener el ambiente laboral en las mejores condiciones. Tenemos acá un resumen de lo que es el comité de aplicación. Este comité es por centro de trabajo, no es un comité de empresa, es la realidad del centro de trabajo. Cada centro de trabajo tiene que tener su comité de aplicación. Este comité tiene la mayor responsabilidad en este proceso. ¿Por qué? Porque va a tener que tener unidades de análisis, va a tener que estar encargado de las campañas de difusión, va a ver los grupos de discusión, va a estar encargado de realizar esta matriz de intervención con todas las medidas que haya que desarrollar en la entidad. Como les dije, tiene que ser paritario en cuanto a su representatividad. Puede estar integrado por de 4 hasta 10, cada uno con sus subrogantes. Y está compuesto de la siguiente forma. Les voy a decir que esta nueva estructura es uno de los cambios que aparecen en la actualización del manual, que fue actualizado por la circular 3786 de octubre del 2023, y dentro de uno de los cambios y modificaciones viene el manual de aplicación SEAL versión 2, y este es uno de los cambios, como les decía, que donde decimos que los representantes de los trabajadores va a ser un representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un representante de los sindicatos que existan al interior de la organización, y de no existir representantes de los sindicatos, este debe ser elegido por votación de los trabajadores, y por parte del empleador va a ser un representante de recursos humanos y otro que tenga relación, que sea realmente un representante del empleador, que ellos puedan determinar. Prevencionista de riesgo, gerente de recursos humanos, un gerente general. Como les decía, tiene muchas funciones el comité de aplicación. Dentro de todo lo que hemos conversado, también está adaptar el cuestionario, como les decía, en unidades de análisis, asegurarse que esta difusión llegue a todos los trabajadores, encontrar un método para poder repartir las claves a nivel de usuario. También, después de que estén las medidas de intervención diseñadas, estas hay que informarle a los trabajadores, hay que difundir los resultados del cuestionario. He hablado mucho de las unidades de análisis, así que las pusimos para poder especificarles. Son las preguntas de segmentación que son obligatorias en el cuestionario, que se tienen que segmentar sí o sí. En las preguntas TA1, que son las unidades geográficas, TA2, que es las ocupaciones, y las TA3, que son los departamentos, unidades o secciones que ustedes trabajan. ¿Por qué? Porque necesitamos también conversar, sobre todo en organizaciones tan grandes, no podemos decir es un solo centro, es un solo núcleo. Va a tener departamentos tan grandes como un centro de trabajo que va a tener su propia realidad, su propia jefatura, su propia estructura organizacional. Tienen que discutirse estos resultados. Va a ser responsabilidad del comité de aplicación cuál es la mejor forma de segmentar. Pero acá hay un ejemplo que también aparece en nuestro manual de aplicación, que en primera instancia va a ser un área A, B y C. Pueden ser regiones, no sé, pisos. En la TA2 va a estar directores gerentes. Esto está en la plataforma identificado con el CIU 08. Están los códigos de las ocupaciones, así que desde esa forma se determinan. Y departamentos, unidades, departamento de finanzas, departamento de tecnología e información, departamento de comunicaciones. Eso va a estar representado en estas 3 unidades de análisis. También acá tenemos otro núcleo de la metodología, que son los grupos de discusión. La idea es que estos grupos de discusión sean entre 6 y 12 personas, son voluntarios, ojalá que hagamos harta promoción para que puedan conversar de estos resultados. Vamos a exponer los resultados, vamos a conversar de las dimensiones. Si los grupos de discusión están hechos por unidades de análisis distintas, por ocupaciones, por departamento, quizás un departamento salió en riesgo alto y vamos a decir, este departamento sí o sí tiene que hacer su grupo de discusión, vamos a poder conversar en un ambiente de confianza, un grupo que tiene que estar dirigido por el comité de aplicación.
Entonces hay que participar, hay que conversar, las cosas se conversan, diálogo social, ver qué es lo que está pasando, por qué un riesgo alto en una organización. Créanme que no es tan difícil de averiguar cuando entramos en la confianza y en el saber que de esta conversación van a haber acciones pertinentes que se hagan. Después tenemos este diseño de medidas de intervención. Como lo dicen, son a medida de cada una de las organizaciones. El informe que arroja la plataforma CALSM tiene bastantes ejemplos. No son obligaciones, son ejemplos que ustedes tienen que adaptar a cada una de sus organizaciones. Va a poder identificar acciones que eliminan, reduzcan la exposición a a cada agente de riesgo detectado. Así que también es un instrumento preventivo, un instrumento que va a prevenir. Vamos a poder detectar, analizar los riesgos, prevenir. Y desde aquí vamos a poder formular medidas preventivas, ¿ves? Como dice, de forma precisa. Esto está extraído también del manual de aplicación, donde pusimos de ejemplo conflicto de rol. Va a aparecer la definición de conflicto de rol. Van a salir las preguntas del cuestionario. En el informe de la plataforma van a aparecer específicamente las preguntas que a ese centro de trabajo hayan salido más afectadas. Va a decir cuál es el origen del riesgo del conflicto de rol, afrontar tareas con que se está en desacuerdo, tareas que no me corresponden al perfil de cargo. Entonces, digo, estoy haciendo cosas que no me corresponden. A veces hay personas que tienen dos tipos de jefatura, un administrativo que tiene dos departamentos a cargo, no sé qué hacer. Origen del riesgo. Y hay posibles intervenciones también cuando este riesgo aparece. Establecer definiciones claras de los roles y responsabilidades, establecer bien los perfiles de cargo. Contar con organigramas institucionales, que hay muchos que no lo poseen. Deben disponer de canales seguros de comunicación. Celebrar los cumpleaños está muy bien. Es algo bueno. Genera un clima bastante laboral, bastante agradable. Hacer partidos de fútbol también es muy bueno, pero no atacan el origen del riesgo. Por eso hay bastantes medidas de intervención, porque a veces uno no sabe qué hacer, cómo adecuarlas, pero ustedes pueden decir, establecer definiciones claras de roles y responsabilidades de trabajo, y pues voy a hacer políticas o voy a hacer perfiles de cargo definidos y los voy a integrar a mi reglamento interno para que estén de una manera bastante estructurada. ¿Qué gano yo con tener un modelo de gestión de riesgo? Que la gestión de riesgo tiene que ser, las entidades empleadoras tienen que ponerla dentro de sus metas estratégicas. Cuando yo digo que mi entidad empleadora tiene compromiso con la alta dirección, hay un compromiso real, voy a decir, es que realmente se va a hacer gestión, porque ellos saben lo importante que es esta materia. Se considera también parte de la ética y la responsabilidad empresarial tener ambientes seguros y saludables en cada una de las organizaciones. Este método y la gestión se basan siempre en participaciones y en diálogos sociales. Ya tenemos un instrumento que está aprobado, tenemos evidencia del riesgo. Entonces decimos, tengo aquí un instrumento, tengo el número, tengo el detalle, tengo que hacer gestión frente a este número y las intervenciones van a ser hechas a medida. No van a ser inventadas, no van a ser sacadas de ningún lado, sino que van a ser específicas a cada una de las organizaciones. También que yo vea que mi entidad empleadora estoy gestionando de forma correcta estos riesgos psicosociales, va a aumentar el beneficio, el bienestar y el compromiso de las personas. Voy a tener mi salud mental bien gestionada hacia la otra dirección, voy a poder tener este bienestar mental tan buscado y tan esperado, eh, porque voy a tener estas condiciones ambientales que influyen controladas. Dicen que aumenta la productividad y la calidad del servicio porque cada persona se siente comprometida también y cuidada por su entidad empleadora. Y mejora la imagen. En realidad hoy día estamos en un periodo donde se están impulsando bastantes herramientas para cuidar la salud mental de las personas. Entonces, yo me quedaría en una empresa que tenga bien gestionado estos riesgos. Y si bien he hablado harto de ley Karin, que fue promulgada, que también tiene mucho que ver con el convenio 190, Chile ratificó el año pasado el convenio 190, que quiere decir, este es un convenio que habla de la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile declara que va a hacer todo lo posible dentro de sus normas, reglamentos, poder prevenir que haya este tipo de acoso.
Entonces, aquí tenemos esta herramienta preventiva, esta herramienta que nos va a dar un diagnóstico y nos va a decir en qué lugar está mi entidad empleadora. Y me quedo yo también, espero que también se queden con esto, que los riesgos del trabajo, los riesgos psicosociales, sí se pueden gestionar. Y ahí estaría. Me tuve que cambiar de Muchas escenario. gracias, Me pido Carla, por disculpas. tu Me tuve que cambiar de presentación. escenario, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí nos dimos Tuvimos cuenta. un problema de conexión, así que nos cambiamos, así que de repente Pero por eso me escucharon un sabe poco más que bajito, no así se que, perdió prácticamente ningún momento. qué Les bueno. insisto a las personas que me levantan la mano que no tengo ninguna posibilidad de darles la palabra, así que la pregunta que tengan la escriben aquí abajito donde dice preguntas y respuestas. Para los Buenísimo. que llegaron atrasados, les reitero que yo mañana viernes les envío la PPT que utilizó Carla hoy día y también el link de YouTube. Sabemos que hay mucha gente que no alcanzó a estar en esta sala de Zoom, sino que lo hicieron y se conectaron a través de YouTube. Las personas que están en YouTube, yo no voy a saber quiénes son. Por lo tanto, me escriben, ¿ya? Me escriben, yo me llamo Silvia Valdivia y mi correo es muy, muy fácil. Esto es para la gente que está en YouTube, porque a todos los que están en Zoom, yo les tengo su correo. Así que no es necesario que escriban el correo, ¿ya? Porque no pongan su correo en el chat, porque yo tengo su correo. Arroja los correos de todas las personas que estaban presentes, ¿ya? No así de YouTube. Así que para la gente de YouTube, yo me llamo Silvia Valdivia y mi correo es svaldivia, la S de Silvia, svaldivia, @suceso.cl, @suceso.cl. Suceso todo con S, acuérdense. Superintendencia de Seguridad Social. Si ustedes lo ponen suceso así como el acontecimiento con C, no me va a llegar, ¿ya? Pero ese valdivia@suceso.cl, parece que no me están escuchando, ¿ah? Porque me siguen preguntando si voy a mandar la PPT. Sí, voy a mandar la PPT. Así que eso, y vamos a ver las preguntas. La primera pregunta que nos hacen es que una empresa tiene 13 trabajadores, 2 de ellos son los representantes y dueños de la empresa. ¿Cuántas personas deben conformar el comité de aplicación? En este caso, como es un centro de trabajo tan pequeñito que tiene que sí o sí aplicar su instrumento, 2, pero con sus suplentes. Un miembro de representante del empleador y uno de los trabajadores. En este caso, esta entidad empleadora no debe tener ni comité paritario ni sindicato, así que tiene que ser elegido a través de votación. Al momento de tabular los datos suceso, ¿qué valorización tiene cada pregunta para determinar los porcentajes? Lo que pasa es que aquí ya entramos en un tema más técnico, pero en el manual de aplicación están tabulados todos los puntajes, qué puntaje tiene cada pregunta, pero los puntajes suelen ir de 0 a 4, dependiendo de la pregunta y dependiendo de la dimensión. Pero todas las dimensiones valen lo mismo. No es que alguna tenga más valorización que otras. Sí, claramente hay dimensiones que uno dice que tienen más efectos sobre la salud mental de las personas. Por ejemplo, vulnerabilidad. Pero están evaluadas, hay planillas para calcular, se calcula automáticamente, pero en el manual, como les digo, donde están definidas las dimensiones, sale el valor de cada una de las preguntas. Y también sale en el mismo manual cómo se calcula el estado de riesgo del centro de trabajo. Manual que yo les voy a mandar el link. Por lo El tanto, manual, ustedes, cuando les llegue mi correíto, van a tener el link para entrar claro. directo al manual. Es que yo lo mencioné el manual porque hoy día en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social
ya está actualizada la versión 2 del manual. De hecho, dice versión 2024. Dentro del manual, como les dije, hay algunas actualizaciones. Dentro de esa está la formación y la constitución, el ejemplo. Acuérdense que es un ejemplo de cómo se debe constituir un comité de aplicación. También hay unos cambios en los centros de trabajo de más de 1000, de los periodos de aplicación. Hay una palabra que no sé qué cambia, que es la obligación de hacer los grupos de discusión en todas las entidades empleadoras que hayan aplicado. En todos los centros de trabajo tienen que existir grupos de tienen que existir grupos de discusión. Si existe una enfermedad laboral calificada como de salud mental, entra directo al programa de vigilancia, pero en este caso debo aplicar igual el cuestionario al resto de los trabajadores. Claro que sí. Anteriormente, cuando existía una enfermedad, siempre cuento lo que era antes para que me entiendan el cambio. Pero antes, cuando existía una enfermedad profesional, en un centro de trabajo existía lo que eran las unidades de vigilancia. Entonces yo a esta unidad pequeñita, esta segmentación chiquitita, no sé, era, por ejemplo, servicio de lavandería, se le aplicaba el instrumento. Hoy día el instrumento es por centro de trabajo y uno de los requisitos para salir de vigilancia es haber aplicado el instrumento CLSM. Para salir de vigilancia, tanto ambiental como en este caso salud, tenemos que tener aplicado el manual, aplicado el cuestionario de evaluación de ambientes laborales, a estar ok con todas las prescripciones, ya sea por enfermedad o por cuestionario, y no haber tenido enfermedades profesionales en los últimos 2 años. Con esas 3 cosas, yo salgo de vigilancia. ¿Por qué los factores psicológicos personales no se consideran como agentes influyentes en el cuestionario CEAL-SM? Porque estamos midiendo ambientes laborales, no estamos midiendo una persona. Lamentablemente, este cuestionario nunca va a determinar si ese individuo precisamente tenía algún problema, un trastorno mental. Habla del ambiente, habla del conjunto y del común, de lo que pasa en general en el centro de trabajo. Para lo otro, todavía solamente tenemos enfermedades, tenemos las calificaciones de las enfermedades profesionales, pero sí en el cuestionario está la dimensión GHQ. La dimensión GHQ es una escala de salud mental que está validada por el Ministerio de Salud, donde hay 12 preguntas que hablan de lo individual, que habla de cómo yo me siento en mi día a día, si yo me he sentido triste, me he sentido conflictuado. Si bien no voy a saber quién contestó quién, porque aquí insisto, si yo sé que contestó quién, pierdo el principio de anonimato y confidencialidad, pero tengo una dimensión de hablar de cómo está la salud mental de la organización. Suele pasar en casi todos los gráficos que lo que pasa con salud mental es lo mismo que pasa arriba con el gráfico de las otras dimensiones. Pero no medimos individualismo acá, sino que medimos el ambiente laboral. Y tengo 2 centros de trabajo. En uno existen 8 personas y en el otro 28. ¿Debo implementar en los 2 centros de trabajo? Aquí voy a hacer, antes de explicarles, porque quizás voy a ir de a paso, así que si no entiende a esta persona, quizás puede escribir en el instante nuevo porque es un poco enredado. Pero primero que nada, la medición es por centro de trabajo y es en todas las entidades empleadoras que tengan más de 10 trabajadores. Si tengo una entidad empleadora que tiene 5 centros de trabajo y en cada uno de los centros de trabajo tiene 2 trabajadores, tiene que medir. ¿Ya? Es independiente del número de centros. La obligación es de la entidad empleadora de más de 10. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo centros tan pequeñitos? La recomendación es agruparlos. ¿Ya? El protocolo indica que nosotros podemos agrupar estos centros pequeñitos, primero por comuna, provincia o región. Finalmente, si no podemos aprobar por comuna, provincia o región, podríamos agrupar por estructuras organizacionales. En la plataforma, yo voy a poder agrupar centros de trabajo siempre y cuando uno de estos centros tenga menos de 10. En este caso, este de 28 con este de 8 van a poder ser agrupados en la plataforma. No van a haber resultados individuales por centro de trabajo, sino que va a haber un informe de resultados que van a aparecer los 2 centros y por eso es sumamente importante que cuando hayan agrupaciones no se deje fuera de las discusiones estos pequeños grupos. Quizás no van a ser tan representativos, pero vamos a tener esta discusión y vamos a cumplir con la obligatoriedad de medir. O sea, quiero hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tengo un centro de 50, uno de 5 y uno de 10. Los puedo agrupar. Pero si tengo uno de 12 y uno de 13, no los puedo agrupar. Tienen que medirse por separado.
súper clarito y además fueron respondidas las dos preguntas que venían a continuación de Vanessa, porque nos preguntaban los centros de trabajo de 3 personas, y de Marianela Torres, porque nos presentó los centros de trabajo de 7 u 8. Así que esas quedaron ya respondidas. Mire, sí, justo estoy viendo una pregunta que la quiero responder, porque dice, la nueva encuesta sigue preguntando por sexo y si esto se muestra, si es una mujer, se muestra. Y la plataforma, cuando existen menos de 3 respuestas por segmentación, por ejemplo, hoy día no se pregunta hombre-mujer, tenemos hombre, mujer, prefiero no responder, o un otro. No va a aparecer en el informe de resultados. O sea, si yo tengo una respuesta, no va a aparecer. Por ejemplo, en masculino teníamos 2 hombres, estos 2 respondieron, ese gráfico no se va a mostrar. Para que se vayan a mostrar, tienen que haber al menos 4 preguntas respondidas. Perfecto. En el compendio de normas de los sucesos se indica que los profesionales de los organismos administradores que asesoren a las empresas en la implementación de esta norma deben contar con un curso. Entiendo que esto es excluyente. La pregunta es, ¿dónde se realiza este curso a modo de obtener el certificado que permita al profesional desempeñarse en esta área? Lo que pasa es que estamos hablando de aquí que nuestro compendio, nuestras funciones como superintendencia es normar, fiscalizar, instruir a los organismos administradores. Entonces, en este párrafo del compendio, nosotros lo que le estamos diciendo a las entidades, a los organismos administradores, AT, Mutual, ISL, IST y Administración Delegada, es que todas las personas que presten asistencia técnica van a tener que tener un curso de al menos, no me acuerdo cuántas horas, en capacitación de riesgos psicosociales laborales. Externamente, yo creo que hay cursos, hay diplomados, hay un montón de cosas que hablan de riesgos psicosociales, pero no, nosotros no certificamos esto, sino que es una exigencia al organismo administrador. Eso quiero que le quede muy clarito lo que acaba de decir Carlita, porque después me preguntan mucho sobre el tema pero nosotros, tal como Carla lo explicó, no hacemos esa certificación. No les van a pedir y no debiesen pedirles en ningún lado un certificado o algo, sino que es algo para asistir técnicamente. Al organismo administrador. Este cuestionario dentro del manual se puede contestar de forma online a través de algún link. Cuando yo pido habilitar la plataforma, o sea, la plataforma es la única instrumento que me va a entregar el informe de resultado, que es lo válido, lo que hace válido mi cuestionario. Esta plataforma electrónica se habilita a través del organismo administrador. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad empleadora debe pedirle al organismo administrador que habilite la plataforma CALSL. Si yo les hablé de un responsable del centro de trabajo, a este responsable del centro de trabajo le van a llegar las claves de acceso a la plataforma y él va a poder descargar las claves a nivel de usuario. Nosotros no activamos directamente a las empresas, tienen que pedirle al organismo administrador que les active la plataforma. Hay muchas entidades que preguntan, ¿puedo hacerlo en papel o ya lo hice en papel? ¿Qué hago ahora con eso? Cuando las entidades deciden, cuando agotan todas las instancias de poder hacer esto electrónicamente, pueden tomar la decisión de hacer la plataforma, aplicar en papel, pero sí o sí siempre antes deben pedir la activación de la plataforma. La plataforma va a tener un periodo en que saben que ustedes están aplicando el papel y les va a otorgar un plazo para poder cargar la información. La plataforma no tiene una carga masiva de las encuestas, las van a tener que cargar una a una, pero van a poder tener el informe de resultados, que es lo que hace válida esta medición. Nosotros no activamos directamente. Sí administramos la plataforma, pero no la activamos. ¿Qué sucede cuando se envía la carta suceso con la fecha de proceso SALSM por parte de la empresa, pero se comienza después, en una fecha distinta? Lo que pasa es que nosotros, insisto, nosotros no les hemos exigido nunca que nos manden una carta con la fecha de inicio de los procesos. Lo que pasa es que todas las entidades empleadoras tienen que aplicar el protocolo, ahora que tengan más de 10 tienen que aplicar sí o sí el protocolo, y si los fiscalizan, ya sea Seremi de Salud, Inspección del Trabajo, y no tienen aplicado este protocolo, implementado este protocolo, yo no entiendo mucho, pero es un incumplimiento a la entidad empleadora.
pero nosotros no recibimos cartas, ya no recibimos nada. Ahora, si ustedes se comprometieron con una fecha y la plataforma está activada y no completaron el 100%, el 60% que es mínimo para poder tener este informe de resultados, va a salir un proceso que no es válido. Se van a tener que volver a repetirlo. ¿Ya? Hay varios instrumentos, hay documentos de reemplazo, se pueden anular procesos y volver a comenzarlos para poder activar nuevamente la plataforma. Ahí Hay también muchos, yo les quedó voy a contar, hay una consulta porque nosotros tenemos un correo que es el sucesoseal@suceso.cl y nos llegan muchas consultas de que qué pasó cuando llegué al 10% o qué pasó cuando llegué al 20%. Es un cuestionario no válido. Tienen que volver a comenzar desde el principio o tienen que volver a hacer una campaña de difusión que sea realmente válida. También hay muchos que dicen, yo voy a lograr esto en 2 semanas. Yo creo que es súper optimista y se puede lograr, pero a veces en 2 semanas no se logra. Ocupen estos 30 días, ¿ya? Esperamos prontamente en la plataforma tener un botón de cierre anticipado, pero ocupen los 30 días efectivamente. En los 30 días no paren de hacer la campaña, sigan mandando mails, haciendo difusiones, no hay que parar. el comité de aplicación debe tener como obligación suplentes. Sí, sí, porque para poder sesionar el comité de aplicación tiene que estar paritario. Yo no puedo sesionar si tengo 2 representantes del empleador y uno de los trabajadores. Siempre sí o sí tiene que ser paritario, es por eso los suplentes. Mira, esta no la entiendo mucho, pero la puedes entender tú. Una empresa que no tenga recursos humanos propios, sino que sea un externo, ¿puede participar del CDA? Una empresa que no tiene recursos humanos o que, No, o sea, mire, dice RRHH, yo sí, sí, supongo que son lo que pasa es recursos que, humanos. lo que pasa es que el proceso es de la entidad empleadora. Centro de trabajo, hablamos también de un RUT único. O sea, si yo tengo un RUT, dirección vial, es un centro de trabajo. Hay empresas, existen empresas que asisten técnicamente, pero son particulares y le van a cobrar por ayudarlos en este proceso. Pero eso no quita que el proceso es del centro de trabajo y tienen que cumplirse todas las etapas de la metodología. Las empresas que cobran pueden ayudarlos, pueden orientarlos a hacer grupos de discusión, pueden hacer un montón de cosas, puede haber un psicólogo a cargo del proceso y la entidad puede pagarlas. No hay ninguna prohibición de hacerlo, pero el proceso sigue siendo de la entidad empleadora. O sea, si yo no tengo constituido el comité de aplicación en mi centro de trabajo, va a ser un incumplimiento. La discusión y la matriz de intervención es responsabilidad del comité de aplicación diseñarlo, no de la empresa externa. La empresa externa los puede asesorar, pero no la puede hacer. Creo que es eso. No, Sí, yo pienso puede ser, no también sé. que es así. En el manual aparece que la reevaluación se cuenta desde la fecha de inicio, pero se nos indicó que era desde el cierre del cuestionario. ¿Y cuál Lo que sería la pasa es información oficial? ¿Y cuándo se actualizará el manual? Ya está actualizado, así que ya está arriba, está arriba. Se actualizó en octubre del 2023, pero es vigente desde el 1 de enero del 2024. En el manual dice el inicio del proceso. Lo que pasa es que ustedes si piensan el inicio del proceso no es cuando yo empiezo a activar, o sea, la reevaluación no parte cuando yo aplico, la reevaluación parte con que tengo que hacer una campaña de difusión, em, tengo que ver si mi comité de aplicación lo voy a volver a constituir o lo voy a ratificar. Tengo que pedir la activación de la plataforma, entonces tiene varias etapas. Nosotros un poco en la plataforma, un poco de ayuda, contamos la fecha de reevaluación desde el cierre del cuestionario, que era lo que decía el protocolo anterior. y tengo personal mixto, presencial y otros con teletrabajo. ¿Cómo incluyo a los con teletrabajo en las encuestas considerando el tema de las claves personales y asegurarme que responden? O sea, en primera instancia pueden existir días presenciales y se puede planificar repartir las claves en ese momento. La segunda cosa es que cada comité de aplicación va a encontrar la mejor forma de repartir estas claves. Quizás van a decir, ¿sabes qué? Nosotros autorizamos que se nos envíen por correo electrónico, pero se los va a enviar, no sé, el representante de los trabajadores del comité de aplicación. Hay entidades empleadoras que ingresan las claves a estos como servidores random y se envían a los correos electrónicos. Hay muchas maneras de repartir las claves
pero cada comité deberá definir en su centro de trabajo y en su organización qué es lo que mejor se les acomoda. Hay unas entidades empleadoras que nos han consultado, que tienen más de 4.000 funcionarios, que hacen plataformas para repartir las claves, que para nosotros nos queda en la modernidad ya máxima, porque uno antes solamente cortaba el papelito y pensaba que era la única forma de hacerlo, pero hay muchas. Si no tenemos ninguna otra, yo creo que algún miembro del sindicato, del comité paritario que sea de confianza, podría repartir previamente consultando, repartir estas claves. Carlita, mira, a las 4:02 tengo una pregunta de Fabián Navarro que es bien extensa, que nos habla de los porcentajes. No sé si la quieres mirar junto conmigo, A a ver si ver, lo podemos veamos, ayudar. 4-2, dame un A las segundo. 4:02 se llama Fabián Navarro. Ya, aquí la estamos leyendo juntos. Tengo una pregunta central respecto a los cálculos de puntaje en consideración en las dimensiones en sus diferentes niveles de riesgo. Se establecen los 3 rangos de nivel de riesgo: bajo, medio y alto. No obstante, en ocasiones, en una dimensión cualquiera puede existir sobre un 40% en un riesgo medio y sobre un 40% de riesgo alto. Sin embargo, el instrumento, al no considerar puntaje sobre el 50, no podríamos dar cuenta de algún riesgo normativo del cual podemos prescribir. Sin embargo, en función de los resultados y de la realidad, estaríamos dando cuenta de un 80% de personas que están en algún nivel de riesgo de medio hacia arriba. Y eso no podemos dar cuenta, ni tampoco prescribir. La consulta ahora. ¿Cómo podemos responder a esa consulta de incontinuidad de medición de la variable de riesgo medio y alto, dado que eventualmente no estaríamos dando cuenta de un riesgo evaluado? Por eso yo creo que en algún momento hice hincapié de lo que el organismo administrador debe hacer como prescripción. Cuando un organismo me prescribe a la entidad empleadora, le está entregando una obligación. Entonces, el protocolo establece ciertos ítems donde el organismo administrador sí o sí tiene que prescribir. Por otro lado, está la construcción de la matriz de intervención, que fue lo que yo dije, que es responsabilidad de la entidad empleadora. La entidad empleadora no tiene que esperar que el organismo administrador prescriba para poder hacer su matriz de intervención. Entonces, cada organización tuvo esta conversación, este grupo de discusión, salieron ítems, salieron los dolores de la organización, se contaron, el informe de resultados, aparecen todas las dimensiones que estén sobre el 40% en riesgo. Entonces voy a tener instrumentos también para poder discutir. El informe de resultados no va a poner solo las que están sobre el 50%, sino que va a poner todas las que están en 40% en riesgo medio y alto. Va a escribir las preguntas y los va a orientar a esta conversación. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que no pasaron el 50%, pero como les dije, el riesgo medio con el riesgo alto suman más, no sé, del 70-80%, claramente vamos a tener que conversar de una dimensión que podría estar en riesgo. Yo la puedo agregar en mi matriz de intervención, salió en mis grupos de intervención y establezco una medida de intervención específica para eso. Distinto es lo de las prescripciones. Ahora, si la persona que me preguntó es de un organismo administrador que estaba viendo este webinar, yo le recomiendo siempre que es parte de su asistencia técnica decir que hagan las matrices de intervenciones, que vean, que la conversen, que lo establezcan, porque esa matriz de intervenciones también es fiscalizable. Y por otro lado, yo, organismo administrador, voy a prescribir y voy a tener que establecer medidas de acuerdo a lo que me indica el protocolo. Los integrantes de un comité de aplicación son mínimo 8. ¿Participan los gerentes? De 4 a 10, con sus subrogantes. Puede participar por el lado de la entidad empleadora quien designen como responsable. Ojalá participaran siempre los gerentes generales o alguna línea de alto mando, ¿ya? Pero está el ejemplo en el manual, que es un ejemplo, pero cada centro de trabajo va a definir la mejor forma de constituir sus comités de aplicación. Recuerden que es por centro de trabajo. Las preguntas que me he ido saltando es porque ya han sido respondidas en la anterior. Por si acaso, si todavía le caben dudas, nos pueden escribir. ¿Existen modelos de campaña? Nosotros en la página de la superintendencia no tenemos ningún modelo de campaña, la verdad que no.
pero suelen dar resultados las campañas donde participan los jefes de servicio. Nosotros lo que sí tenemos en nuestra página, y Silvita, quizás usted nos pueda ayudar porque yo no sé bien dónde está la BIRRED, hay 5 cápsulas que hablan de salud mental, que ojalá que este año ya podamos tener más relacionadas con el SEAL y con cada una de las cosas que conversamos de los comités de aplicación, pero hablan de salud mental y de la importancia de medir los riesgos psicosociales laborales. Son 5 cápsulas. Cada cápsula no dura más de 3 minutos. Yo creo que es una muy buena herramienta para poder difundirla y ayudar en esta campaña de sensibilización. Pero también estas campañas son a medida. Quizás en una organización, no sé, pues en una obra en construcción. Quizás no me va a funcionar hacer web, no me va a funcionar mandar boletines por internet, sino que voy a tener que hacer difusiones, charlas masivas, y quizás en un hospital, por la cantidad de turnos que hay y los turnos no se juntan, voy a tener que sí o sí hacer quizás videos, cápsulas y mandarlas a través de correo electrónico. Cada organización tiene su realidad y de acuerdo a esa, tienen que hacer sus sensibilizaciones. Las El OAL otras sí tiene preguntas material de son, apoyo. El OAL tiene obligación de tener material de apoyo, tienen que pedir. En las hielo. páginas todavía existen, Tita, creo que todavía están. Nosotros el año pasado les pedimos al organismo administradores que tuvieran banners disponibles con información de acerca del CALSM. Si no me equivoco, todavía están disponibles esos banners, así que ahí también hay harta información. Sí, con respecto a las cápsulas, sí, yo les voy a mandar también, voy a adjuntar el link para que vean las cápsulas que nosotros tenemos acá en la Suceso disponibles en la BIRRED, ¿ya? Las otras Aquí todas son, quiero leer algo para que no se confundan, porque alguien le responde a alguien acá, se habilita el acceso a una plataforma que existe y tendrás acceso por 30 días. No. El acceso a la plataforma para el responsable del centro de trabajo es siempre que tenga válida su clave. ¿Por qué? Porque se entiende que voy a tener que recuperar el informe en algún momento. Previo a esto, yo tengo que descargar las claves, tengo que validar el mantenedor de unidad de análisis. El mantenedor de unidad de análisis es algo que aparece en la plataforma, que es donde yo valido, le digo que sí o no a las listas de lo que les dije, ocupaciones, departamentos. Puedo agregar, no agregar, eliminar algunas listas, pongo el botón validar lista y voy a descargar las claves. Esto no lo puedo hacer en los 30 días que me da la plataforma. Estos 30 días que yo les hablo es que va a estar habilitada la plataforma para los usuarios respondan el cuestionario. Pero la plataforma está habilitada para el responsable del centro de trabajo, está habilitada mucho rato. No hemos puesto ningún límite. ¿Qué tengo la gente invitados? Bueno, ya está, hay varias que tienen que ver con la cantidad, ya está explicado, y por acá tenemos, está si bien. no hay sindicato, si hay comité paritario, ¿qué se hace? ¿Tendría que ser un trabajador y recursos? ¿Cómo se hace? No, si yo no tengo sindicato, es un miembro del comité paritario y otro electo. De hecho, dice como otro miembro electo por los trabajadores. Si no tengo ninguno de los dos, voy a tener que hacer una votación y por votación ir eligiendo los miembros del comité de aplicación. Recursos humanos es parte de la organización, es parte de la empresa. Casi todas las entidades empleadoras, recursos humanos tienen más que ver con representar a la entidad empleadora más que a los trabajadores. No, no, quedó muteada. Perdón, Claudio Garrido, ponte en contacto conmigo. Tú quieres que hagamos una transmisión a través del canal de YouTube, eh, de Facebook e Instagram. Lo hemos hecho, lo hicimos cuando salió la extensión del postnatal parental, hicimos transmisiones, así como la que tú señalas. Así que escríbeme a svaldivia@suceso.cl y vemos cómo te podemos ayudar, ¿ya? Ojo, aquí hay otra pregunta que están respondiendo en el chat. Y dice, es un solo comité. El comité es por empresa y no por centro de trabajo. Eso es incorrecto. Los comités de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el protocolo 2022, es por centro de trabajo. Antes existía esta posibilidad de tener un comité para todo. No, es un comité por centro de trabajo. Cada centro de trabajo tiene que tener su comité de aplicación. Si yo agrupo centros de trabajo, voy a poder tener un solo comité, pero va a tener que tener representatividad de cada uno de estos centros de trabajo agrupados. Por si acaso les comento que yo no estoy respondiendo nada en el chat.
Tampoco he creado ningún chat porque preguntaban en la otra parte si ese chat era de suceso o no. Lo que aparece ahí, y me parece que algo armaron como un grupo, no tiene nada que ver con nosotros la suceso, ¿ya? Eh, Así que les aprovecho de hacer ese alcance. Las, Hay unas dos o tres preguntas con relación a que hicieron ISTAS 21. Alguien dice que fue en mayo de 2023. Me parece que ya no sería ISTAS, ISTAS esto no es 21 ISTAS. porque Mayo 2023 no hizo ISTAS y hizo SEAL. hizo SEAL SM, Sí. Y ¿ya? si Por si hizo ISTAS, acaso. es que, a ver, yo sé que habían muchas encuestas en papel. Toda la plataforma ISTAS 21 también tenía su versión en papel y la pueden haber descargado, pero si hizo ISTAS 2023 no es válido, tiene que ser SEAL. Pertenece a una empresa, María Morales, que tiene más de 6.000 funcionarios y con la circular de octubre se redujo el plazo de encuesta a 2 meses. ¿Se puede apelar a aumentar el plazo? De nuevo, no le entendí bien la pregunta porque estaba justo leyendo, yo también estoy leyendo junto con usted, si se creó un grupo de apoyo, SEAL red de apoyo. Nosotros no tenemos ningún grupo de difusión de WhatsApp, solo el correo sucesoseal@suceso.cl. Que Y ahora también digo va a ir, rápidamente. Sí, también va a ir en el sí, correo, está también puesto ahí el correíto para cuando ustedes tengan que hacer consulta. Y por supuesto está la disponibilidad de mi correo para que ustedes me pregunten a mí y yo le derivo las preguntas a Carla. claro. Ahora Parece sí, que me dijo de los centros de pertenezco, trabajo de más de 1000, ¿cierto? mira, este es de 6.000 funcionarios y ¿Que no han dice que aplicado? con la circular se les redujo. Sí, Entonces quieren saber sí, si lo pueden extender. no. No, la circular modifica esta, a ver, anteriormente los centros de trabajo de más de 1000 funcionarios, trabajadores, tenían la opción de evaluar y extender su proceso de medición hasta por 6 meses. Lamentablemente, los 6 meses no estaban siendo realmente usados y en la segunda situación es que eran centros de trabajo que no podíamos ver la realidad organizacional porque era una extensión de 6 meses. Y yo creo que los que trabajan quizá en recursos humanos en otras áreas, 6 meses es la vida. En 6 meses cambian las estructuras, pueden cambiar los jefes, cambian los turnos, cambian las estaciones. Entonces, hay un tema y se redujo a hasta 60 días. Ese es el plazo máximo. Les Mira, recomendamos y como también nos han comentado, lo que conversamos es hagan una buena campaña de difusión. Hay centros de trabajo que han completado 1000 funcionarios en 10, 15 días. Yo creo que tiene mucha relación con las campañas de difusión. Podemos orientarlos, podemos entregarles material que tengamos, ayudarlos, pero tiene que ser en 60 días. Eso ya fue actualizado, 1 de enero del 2024. hay varias consultas que tienen que ver con la cantidad y con los centros de trabajo. Yo sé que ya lo contestaste, Carla, pero si lo reiteramos, por ejemplo, nos preguntan, con 18 trabajadores, ¿cuántos representantes del comité de aplicación? Lo que Y pasa es que así. el comité de aplicación tiene que estar compuesto por 4 a 10, no 12, no de 4 miembros a 10, siempre paritario. Yo respondí que uno y uno estaría bien en un centro de trabajo de 10, 12 personas que lo más probable tengan este tipo de estructura organizacional, que tienen un jefe y es el único jefe que existe y el único representante del empleador. Ahí está bien dos, pero siempre tienen que ser dos porque ahí vamos a tener 4 igual con sus suplentes. Pero en ese tipo de centros, o sea, si yo tengo un centro de 20 trabajadores, no es válido esos dos, es lo que dice el manual, entre 4 y 10. Mira, aquí dice que la responsabilidad generalmente recae en el asesor en prevención de riesgo y Claro muchas que sí, veces po. esta gestión no está del todo respaldada. Eh, ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué sugerencia hacemos? No, de hecho, vamos a ser súper sinceros, lo que decía antes en la constitución del comité de aplicación ponía la obligación de la participación a los prevencionistas de riesgo. Mira, estoy pasando y pasando porque estoy buscando alguna pregunta que no esté respondida.
Carla, está silenciada por si acá. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, es que se me estaba acabando la batería, entonces, donde lo enchufé seguramente se me fue la señal. Ah, sobre los prevencionistas, ¿qué dije? Que los prevencionistas en su formación tienen gestión de riesgos, son los encargados de gestionar los riesgos laborales. Entonces, bajo esas competencias, este es un riesgo laboral más que sí hay que gestionar. Yo entiendo que antes en el manual de aplicación salía casi la obligatoriedad de No te participar. escucho, Carla. No, no me escuchan. Espérenme, espérenme. ¿Ahí sí o tampoco todavía no? Todavía no, todavía no, todavía A no. ver si trata de subirle el volumen al máximo a tu micrófono, porque te ¿Ahí escuchamos, sí pero o poquitito. tampoco? Muy bajito. ¿Y ahí? Me lo voy a acercar más, tampoco. Se escucha, Ay, pero sí, sí, muy sí. débil. Y yo lo tengo al 100 en mí. Oh, A ver me ahí. dice que me escuchan Perfecto, bien. Sí, que perfecto. se me estaba acabando la batería, por eso parece que ahí me Por pasó algo. eso, pero ahora se escucha Sí, perfecto. ya, lo que yo les estoy diciendo es que el prevencionista de riesgo en su formación está a gestionar los riesgos laborales y esto también es un riesgo laboral, no lo saquen de los riesgos ni de la gestión. Debiese estar en las hiper también. Pero también entiendo que antes había una obligatoriedad prácticamente que participaran en los comités de aplicación. Ahora, yo entiendo que no tenemos las competencias quizás para prescribir una medida de intervención, pero el comité de aplicación debe ser autónomo y poder, con la asistencia técnica de su organismo administrador, poder confeccionar estas matrices. Tipo, al pensionista riesgo le cargan la cantidad de trabajo en todos los centros de trabajo. Eso es verdad. Hay No, no una es necesario que pregunta esté en el bien. comité. Hoy día no es necesario que esté en los comités de aplicación. Lo que pasa es que antes el comité de aplicación decía representantes del empleador, recursos humanos y el experto en prevención. Insisto, nosotros creemos que es una muy buena herramienta porque es la persona que sabe gestionar también muy bien los riesgos y sabe las etapas preventivas, sabe prevenir. Pero hoy día le extendemos esta responsabilidad a que el empleador defina el segundo representante. Para elegir a los comités de aplicación, la votación también debe ser secreta. Sí, sí. Ojalá que se hiciera una votación lo más formal posible para que se designe un representante. Yo no he dicho que hagan una hiper, pero debiese estar este riesgo psicosocial dentro de sus matrices porque es un riesgo que hay que evaluar y que hay medidas de corrección también. Una persona dice que en una auditoría le estaban solicitando una capacitación a todo el personal con la diferencia entre ISTAS y nuevo SEAL. ¿Es No, eso correcto? no, no. Sí, lo que se pide es la difusión a los trabajadores del protocolo. Eso sí se lo van a pedir. Y otra persona que dice que no les queda claro si es o no necesario tener el curso aprobado o realizar el curso de riesgos psicosociales que imparten las mutualidades para poder avanzar con el comité SEAL. Los miembros del comité de aplicación tienen que tener el curso del comité de aplicación que dan los organismos administradores. Los miembros del comité. ¿Los dueños de la empresa responden el cuestionario? Sí, pues, claro que sí. Todos los trabajadores, todos los miembros del centro, todas las personas que estén en un centro de trabajo deben responder. Esto incluye a los honorarios que tengan dependencia directa que lleven más de 6 meses trabajando. ¿También se considera a los subcontratados? O sea, el subcontratista tiene su propio RUT. Entonces debiese su entidad empleadora, su empleador, hacer su evaluación. Ahora,
Si yo quiero evaluar completamente mi ambiente laboral, yo podría decir y considerarlos como parte de mi centro de trabajo, pero ellos deben medirse aparte y no hay ninguna obligación en eso. Eso sería como una buena práctica, pero no es obligación. Em, quiere como una explicación de qué son los comités de aplicación y los grupos de discusión, cuándo actúa uno, cuándo actúa otro. Perdón, de los grupos de discusión Y los comités de aplicación. pero lo que pasa es que el comité de aplicación dirige los grupos de discusión. El comité de aplicación es quien lleva el proceso. No son cosas distintas. Una va contenida en la otra. El comité de aplicación va a ver los resultados, va a evaluar, va a definir cómo hacemos estos grupos de discusión y va a dirigir estos grupos. Según yo, Carla, tenemos todas las preguntas que están en Mm, la parte de preguntas y espera, respuestas. falta, voy a leer una que dice, el inspector del Ceremi nos pidió aplicar SEAL, pero nosotros teníamos aprobados ELISTAS hasta el 2026. El protocolo 2022, donde se introduce el instrumento SEAL-SM, en las primeras páginas dice que al tener un nuevo instrumento, este es el válido y modifica y adecua los plazos de medición desde el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me evalué el 2021, me correspondía evaluar el 2023 y no el 2024. Si yo me evalué el 2022, me va a corresponder evaluar ahora, este año. Si yo me evalué el 2020, 21, 22, 23, el 2024. 2026 tienes que haber aplicado, no sé cuándo aplico, para que te toque el 2026. 2022, 2026 no te va a tocar evaluar este año. Cuando hay Se te varios adecua de 4 a sindicatos, 2. ok. Cuando hay varios sindicatos o asociaciones gremiales, ¿cómo se realiza la selección de los representantes que deberían participar? Los sindicatos tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros no tenemos ningún método para determinar quién participa y quién no. Los sindicatos tendrán que conversar entre ellos y ver quiénes son miembros del comité de aplicación. Acuérdense que es el límite, ¿no? No por meter a todos los participantes de los sindicatos podemos tener 12 miembros en el comité de aplicación. Son 10. Verán si los ponen como subrogantes, pero yo les recomiendo que entre ellos los sindicatos se pongan de acuerdo y tomen alguna determinación. Dice que su centro de trabajo son atención de público y no hay espacio ni horario para reunirlos, porque no pueden dejar su puesto de trabajo para los grupos de discusión. ¿Qué se hace ahí? La entidad empleadora tiene la obligación de aplicar el protocolo de riesgos psicosociales. Y aplicar el protocolo de riesgos psicosociales no significa solo medir, significa también hacer los grupos de discusión. Si yo les, como les dije antes, si yo dejo estos resultados guardados en un cajón, no me sirven de nada. Y segunda cosa, no estoy cumpliendo con todos los pasos que dicta también el protocolo para poder tener este protocolo al 100%. La entidad empleadora deberá encontrar, porque es su obligación, espacios para poder hacer estos grupos de discusión. Quizás van a tener que hacer grupos de discusión más reducidos, van a tener que quizás hacerlo a través de Meet, vamos a tener que tener quizás 4 o 5 y los vamos a tener que extender por 2 meses para que la mayoría de los funcionarios puedan participar. Pero tienen que encontrar un espacio y eso es responsabilidad del empleador de otorgar estos espacios. ¿Es obligación hacer los grupos de discusión? Es más o menos lo mismo que ya respondimos, ¿no? Mira, que vuelven a tener, mira, es que yo estoy, parece que estoy en el chat, igual estoy revisando algunas cosas. Ah, Entonces, ya, dicen no, que yo no no veo entiendo, chat, no, solo tranquila, yo lo preguntas veo. y Sí, respuestas. sí, es que lo tenía abierto solo por eso. Pero dicen de nuevo que tienen dudas con los cambios de las fechas. Si yo tengo, o sea, el protocolo nuevo readecua las fechas de aplicación, todos los centros van a tener que medir cada 2 años. Entonces, si yo el 2021 o el 2022 obtuve riesgo bajo y tenía 4 años hasta volver a aplicar, eso se readecuó con el protocolo nuevo. 2021 y 2022, los plazos nuevos son 2 años. No rigen los 4, se readecuan. ¿Existe versión breve en el cuestionario? No, es una única versión. Ya no existe el pesquisaje, o sea, solo hoy día tenemos un diagnóstico del riesgo psicosocial. Yo trabajo en construcción y hasta el momento somos 12 trabajadores, los cuales dos son los dueños.
¿Cómo aplicaría este cuestionario si a veces somos 12 y mañana podemos ser 7? Es complicado, pero ahí yo creo que en una construcción sabemos perfectamente cuándo es el pic de la obra o cuándo es el momento más adecuado para medir. Pero es obligación, si tú tienes 12 trabajadores, hay que aplicar el protocolo. No, yo no les podía decir cuál es el mejor momento para medir, pero tampoco podemos tener 12 y esperar a hacer 7 para no evaluarse. Dice, ¿qué sucede si los trabajadores donde se deben implementar las medidas, tales como cambios en los puestos de trabajo, no quieren aplicar las medidas? ¿Está la empresa en incumplimiento? Perdón, cambios de puesto de trabajo. Claro, dice que la medida es cambio de puestos de trabajo y la persona Pero no se quiere cambiar de puesto de trabajo. es que Y si hablamos si, de una medida organizacional, no hablamos de un cambio de puestos de trabajo, porque cambiar un puesto de trabajo no me cambia la organización del trabajo. Entonces yo creo que ahí no estamos hablando de lo del CEAL, ahí estamos hablando de una enfermedad profesional donde está normado que si hay una enfermedad profesional tenemos que readecuar el puesto de trabajo o tenemos que poder tener la opción del trabajador cambiarlo de su puesto, donde disminuya el riesgo individual. Pero en CEAL hablamos del ambiente y una medida de cambiar a un funcionario no es algo de ambiente. creo que ahora sí, salvo que tú veas alguna que a mí se me haya escapado. No, no, cerré el chat, yo cerré el chat, yo me quedé solo con lo que estaban viendo ustedes. Creo que contestamos hartas preguntas. Sí. Bueno, ustedes saben que mañana les va a llegar la presentación, ahí va a ir el correo de CALSM y también está la disponibilidad de mi correo que lo van a tener cuando les llegue su presentación. Las personas que están en YouTube, entonces les señalo que me escriben y me dicen que estuvieron en YouTube porque la sala estaba llena y yo les mando entonces esta presentación. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, Carla. Y nos vemos la próxima semana, el 18. Ya en enero vamos a tener 2 capacitaciones, hoy y el 18. Y después, en febrero, vamos a tener una solita. ¿Ya? Como estamos en periodo así como de Sí. vacaciones, entonces estamos también con pocas capacitaciones, pero siempre disponibles para ustedes. Muy buenas tardes, que tengan una excelente jornada. Esté muy Hasta bien. pronto. Chao.